Hola a todos, mis queridos corazones de YouTube. Qué alegría infinita tenerlos de vuelta en nuestro canal, nuestro rinconcito virtual de la vida, la pasión y todo aquello que nos hace suspirar. Espero de todo corazón que estén atravesando un día verdaderamente maravilloso, bañado en una energía tan positiva que casi puedan tocarla, y por supuesto, inundado hasta el último rincón con el más puro y sincero amor. Hoy, mis queridos, nos embarcamos en un viaje hacia un tema que, les confieso, a mí personalmente me roba el aliento cada vez que me detengo a pensarlo, a sentirlo, a vivirlo a través de los ojos de quienes lo comparten. Vamos a desgranar juntos la historia de un amor que, sin hacer aspavientos, está conquistando corazones a una velocidad vertiginosa y que, estoy absolutamente segura, también se anidará de forma imborrable en el de cada uno de ustedes. Si han leído y releído correctamente el título, prepárense para sumergirse de lleno en el torbellino de emociones, en la intensidad de los sentimientos, en la pura maravilla que es la historia de Serkan y Özge. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra increíble y creciente comunidad, ¿a qué esperan, mis corazones? Es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí, lo más importante, para activar esa campanita que les avisará de cada nueva aventura, de cada nueva historia que traigamos para ustedes. Aquí estamos construyendo un espacio seguro y vibrante, un santuario donde el amor en su máxima expresión, la pasión que nos mueve y las historias que nos inspiran son, sin lugar a dudas, los protagonistas indiscutibles. Y ahora, mis queridos exploradores del amor, sin más preámbulos, sin más demoras innecesarias, vamos a desgranar capa por capa, pétalo por pétalo, esta historia que ha logrado capturar la atención y el afecto de miles, millones de almas en todo el mundo. ¿Quiénes son, en realidad, Serkan y Özge? ¿Cómo dio comienzo esta chispa, esta conexión que parece desafiar todas las lógicas? ¿Y qué es exactamente lo que hace que su amor sea tan, pero tan especial, tan digno de ser contado y celebrado? Les invito a que me acompañen en este viaje fascinante, un recorrido donde exploraremos cada matiz de su conexión, cada desafío que valientemente han enfrentado y, sobre todo, la magia pura y etérea que irradian juntos cada vez que se miran, cada vez que se tocan, cada vez que simplemente existen el uno para el otro. Prepárense porque este viaje está diseñado para emocionarlos, para hacerlos suspirar con nostalgia y esperanza, y quizás, para sentir esa chispa inconfundible que solo un amor verdadero, un amor que resuena en el alma, puede encender en nuestro propio interior. Cuando nos referimos a Serkan y Özge, no estamos hablando simplemente de dos personas que se atraen. Estamos hablando de esa conexión profunda y trascendente que va mucho más allá de lo superficial, de lo efímero. No es solo una atracción física por muy poderosa que ésta sea, es una resonancia de almas, un entendimiento mutuo que se percibe en cada intercambio de miradas, en cada gesto sutil pero cargado de significado, en cada palabra pronunciada y a menudo, incluso en los silencios compartidos. Desde el preciso instante en que sus caminos se cruzaron, de alguna manera mágica e inexplicable, hubo algo innegable flotando en el aire, una fuerza gravitacional invisible pero poderosa que los atrajo irresistiblemente el uno hacia el otro. Imaginen esa sensación, ¿verdad? Ese momento mágico en el que de repente sientes que has encontrado esa pieza que faltaba en el intrincado rompecabezas de tu propia existencia, esa pieza que además tiene un nombre y una sonrisa que tiene el poder de iluminar tu mundo entero, de hacerlo brillar con una luz propia. En el caso particular de Serkan y Özge, esta historia no es, ni mucho menos, una línea recta, un cuento de hadas lineal y perfecto. Como sucede en toda gran narrativa que vale la pena contar, en su recorrido existen altibajos inevitables, momentos de duda que ponen a prueba la fe, periodos de aprendizaje intenso y, sobre todo, un crecimiento personal y mutuo que es verdaderamente inspirador. Pero es precisamente en la adversidad, en esos desafíos que la vida les ha presentado, donde su amor se ha fortalecido de una manera excepcional, donde se ha puesto a prueba y al final, ha emergido no solo intacto, sino más sólido, más profundo y más resiliente que nunca. Hemos sido testigos privilegiados de cómo han sabido, con una entereza admirable, superar obstáculos que parecían insalvables, cómo se han convertido en el pilar de apoyo fundamental el uno para el otro en los momentos más oscuros y difíciles, y cómo han celebrado con la misma intensidad y alegría cada victoria, por mínima que ésta parezca desde afuera. Esa, mis queridos, es la verdadera esencia de una relación duradera y significativa, no reside en la ausencia mágica de problemas, sino en la capacidad inquebrantable de afrontarlos, de enfrentarlos juntos como un equipo invencible. Una de las cualidades que más me impacta, que más me conmueve y que, sin duda,
más admiro de Serkan y Özge, es la autenticidad radical que emanan. Ellos no intentan ser alguien que no son para agradar o para encajar en moldes preestablecidos. Se muestran tal cual son, con todas sus virtudes deslumbrantes y también con sus imperfecciones humanas, y es precisamente esa honestidad brutal, esa vulnerabilidad expuesta, lo que los hace tan increíblemente accesibles, tan identificables y, por ende, tan profundamente admirables. Vemos la dulzura y la a veces vulnerable nobleza de Serkan, y contrastamos esa imagen con la fortaleza inquebrantable y la determinación de Özge, y nos damos cuenta de cómo estas cualidades aparentemente dispares se complementan de una manera perfecta, creando un equilibrio armonioso. Él encuentra en ella un refugio seguro, un puerto de calma y un apoyo incondicional que le da alas, y ella, a su vez, encuentra en él un compañero de vida que no solo la ama, sino que la impulsa constantemente a ser la mejor versión de sí misma, a alcanzar su máximo potencial. Es un intercambio constante y vibrante de energía positiva, de comprensión mutua y de amor genuino que se siente en cada interacción. Piensen, si pueden, en esas pequeñas cosas, en esos detalles aparentemente insignificantes que son los que realmente hacen que su relación brille con luz propia. Son esos gestos cotidianos, esos momentos fugaces que a menudo pasamos por alto en el ajetreo de nuestra propia vida diaria, pero que en realidad constituyen los cimientos más sólidos de un amor fuerte y duradero. Las risas compartidas a carcajadas, las conversaciones profundas y reveladoras que se extienden hasta altas horas de la noche, el simple y reconfortante hecho de saber que el otro está ahí, presente incondicionalmente. Serkan y Özge parecen haber dominado el arte sublime de la conexión íntima, de saber crear esos momentos especiales que se graban no solo en la memoria, sino también, y sobre todo, en el corazón. Nos enseñan con su ejemplo que el amor verdadero no necesita necesariamente de fuegos artificiales constantes o de demostraciones espectaculares, sino de la cálida y reconfortante constancia de un fuego que arde de manera firme y reconfortante, llenando de calor el alma. Y por supuesto, no podemos ni debemos olvidar la complicidad asombrosa que demuestran en cada uno de sus actos. Se entienden sin necesidad de complejas explicaciones, anticipan las necesidades y los deseos del otro con una precisión asombrosa, y disfrutan de la compañía mutua de una manera tan natural y relajada que incluso el silencio se vuelve un espacio de conexión profunda y significativa. Esa sinergia, esa capacidad de fluir juntos, es un tesoro incalculable, algo que sin duda se cultiva con el paso del tiempo, con una paciencia infinita y sobre todo con un respeto profundo y mutuo por el otro como individuo. Verlos juntos es como presenciar una danza perfectamente coreografiada, donde cada movimiento, cada paso, cada giro, está en una perfecta y mágica armonía, creando una obra de arte en movimiento. Por supuesto, como bien mencioné al inicio de esta conversación, ninguna historia de amor que aspire a ser real y significativa está exenta de sus propias nubes de tormenta, de sus momentos de incertidumbre. A veces las presiones externas que la vida nos impone, los malentendidos que surgen por una comunicación imperfecta, o simplemente las diferencias inherentes a la individualidad de cada uno, pueden poner a prueba la fortaleza de una pareja. Y es precisamente en esos momentos cruciales donde la comunicación abierta, honesta y empática se vuelve, no solo importante sino absolutamente vital. Hemos sido testigos de cómo Serkan y Özge han sabido dialogar con sinceridad, escuchar atentamente las perspectivas del otro, y comprender las razones y los sentimientos que subyacen a cada acción o palabra. No se trata de tener la razón en cada discusión, sino de la búsqueda conjunta de un punto de encuentro, de la voluntad de encontrar soluciones que beneficien a ambos como equipo. Esa madurez emocional que demuestran es, sin lugar a dudas, digna de la más profunda admiración y de un aplauso sincero. Además, su amor no solo se limita a orbitar en torno a ellos dos, sino que también parece tener un impacto increíblemente positivo en todas las personas que los rodean. Irradian una energía contagiosa, una vitalidad que inspira a otros a creer firmemente en la existencia del amor verdadero y en la posibilidad real de encontrar una conexión tan profunda y significativa. Nos recuerdan con su propia existencia que el amor, en su forma más pura y desinteresada, es una fuerza transformadora increíblemente poderosa, capaz de hacernos más fuertes ante la adversidad, más compasivos con los demás y, en última instancia, inmensamente más felices. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hace que este amor en particular, el de Serkan y Özge, se meta tan profundamente en nuestros corazones y se quede ahí, resonando? Creo firmemente que es una combinación mágica de varios factores interconectados. En primer lugar, su autenticidad inquebrantable.
Se presentan ante el mundo sin filtros, permitiéndonos vislumbrar la belleza cruda y real de su relación tal como es, con sus luces y sus sombras. En segundo lugar, su asterisco resiliencia admirable. Han demostrado de manera contundente que su amor tiene la capacidad de superar las adversidades más duras, fortaleciéndose y creciendo con cada desafío que enfrentan. En tercer lugar, su asterisco complicidad conmovedora. La forma en que se entienden con solo una mirada, la manera en que se apoyan mutuamente en cada paso y la alegría genuina que encuentran en la simple compañía del otro es, sencillamente, inspiradora. Y finalmente su capacidad intrínseca de amar de una manera tan genuina, tan profunda y tan desinteresada, que nos devuelve la fe en la magia intrínseca del amor verdadero, esa chispa que creíamos perdida. Serkan y Ozge nos demuestran con cada gesto y cada palabra, que el amor no es meramente un sentimiento pasivo que nos ocurre, sino una elección diaria, consciente y activa. Una elección de cuidar al otro con esmero, de respetar su individualidad, de perdonar las imperfecciones, de apoyarse incondicionalmente en los buenos y en los malos momentos, y de crecer juntos como individuos y como pareja, a lo largo del camino. Es un trabajo constante, sí, pero un trabajo que cuando se realiza de la mano de la persona adecuada, de esa alma gemela que resuena con la nuestra, se siente mucho más como una profunda alegría y realización que como una obligación. Y eso, mis queridos amigos, es la definición misma de algo verdaderamente hermoso y digno de ser celebrado. En resumen, la historia de Serkan y Ozge se erige como un hermoso y elocuente recordatorio de que el amor verdadero, ese amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio, no solo existe, sino que cuando tenemos la fortuna de encontrarlo, debemos cuidarlo, nutrirlo y protegerlo con todas nuestras fuerzas. Su conexión es un faro de inspiración en un mundo a menudo confuso, demostrándonos de manera irrefutable que la autenticidad, la resiliencia inquebrantable y una complicidad profunda son los pilares fundamentales sobre los cuales se construyen las relaciones más duraderas y significativas. Nos han robado el corazón no por ser perfectos, porque la perfección es una ilusión, sino por ser increíblemente humanos, por amar de una manera tan pura, tan honesta y tan profunda que resuena con cada uno de nosotros, provocando suspiros de anhelo y una renovada esperanza en la belleza del amor. Muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón, por acompañarme en este recorrido tan especial y emotivo a través de la maravillosa historia de Serkan y Ozge. Ha sido un placer inmenso, una verdadera alegría, poder compartir mis pensamientos, mis sentimientos y mis reflexiones con ustedes, mi querida comunidad. Ahora, la parte más importante para mí, quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más les ha cautivado, lo que más les ha conmovido de su historia? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia personal similar que les haya robado el corazón de una manera tan profunda? Por favor, déjenme sus comentarios ahí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, interactuar con ustedes, responder sus preguntas y sobre todo, saber qué es lo que piensan y sienten. Su feedback es mi mayor motivación. Y si este vídeo les ha gustado tanto, tanto como a mí me ha gustado crearlo para ustedes, no olviden darle un enorme y sincero like. Compártanlo con todos sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen en el amor o que quizás necesiten un recordatorio de su poder transformador. Y por supuesto, si aún no han dado el paso y no se han unido a nuestra familia, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita que les traerá todas nuestras novedades. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí, y es lo que me impulsa a seguir creando contenido que espero de todo corazón, les encante, les inspire y les haga sentir un poquito más de amor en sus vidas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones, con más historias fascinantes, más inspiración que nos eleve y por supuesto con muchísimo, muchísimo más amor. Hasta la próxima, mis queridos corazones.